Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy con el curso de comunicación. Si han tenido la oportunidad de viajar, sabrán que cuando lo hacemos por el Perú tenemos más de una forma para hacerlo. Tenemos las vías aéreas y más de una vía terrestre. De hecho, personalmente, yo prefiero viajar por tierra. Me gusta mucho mirar por la ventana y observar el paisaje. De hecho, recuerdo mucho cuando en la capital se inauguró el Metro de Lima. Me pareció fabuloso contar con un sistema de transporte de trenes modernos aquí en el Perú. Y hablando de trenes, ¿ustedes se han puesto a pensar cuántos trenes tenemos en el Perú? Pues hoy, con nuestros amigos de Sucedió en el Perú, veremos un video que nos permitirá responder esa pregunta y conocer más acerca de los ferrocarriles que recorren el territorio y la historia de nuestro país. Pero antes de subirnos a este vagón de tren, tenemos que sacar lápiz y papel para ejercitar nuestra escucha atenta y resolver las siguientes preguntas. ¿Listos? Primero, ¿cómo surgieron los ferrocarriles en el Perú y cuáles fueron las necesidades que se satisfacieron gracias a ellos? 2. ¿Qué beneficios generaron los ferrocarriles en el Perú? 3. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril de la ruta Lima-Callao? 4. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Tacna-Arica? 5. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Lima-Chorrillos? Y 6. ¿Cuáles fueron los principales problemas y dificultades que se presentaron en nuestro país y que hicieron difícil el desarrollo del transporte ferroviario? ¿Las tienen? ¡Perfecto! Entonces, bienvenidos al tren. ¡Vamos con el video! El día de hoy vamos a hablar de un medio de transporte que revolucionó el mundo y que se inventó en el siglo XIX. Además, tiene una historia fascinante en nuestro país. Me refiero al ferrocarril. Para hacer este programa hemos viajado por distintos puntos del Perú, visitando ferrocarriles que aún están en funcionamiento, como el Tacna-Arica, el Ferrocarril Central o el del Cusco, y otros de los que solo quedan escombros. De verdad que tenemos un programa impresionante el día de hoy. Lo presentamos desde el Parque Reducto número 2, en Miraflores, donde existe una réplica de la antigua estación de este lugar. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Nuestra geografía siempre ha sido una extraordinaria potencialidad, pero también un problema. Potencialidad, entre otras cosas, por nuestra biodiversidad y todo lo que ello trae, pero problema por lo difícil que ha sido articular nuestro territorio, comunicarlo y hacer que el Estado llegue hasta el rincón más remoto de nuestro país. En el Perú antiguo, esto fue posible gracias al Capac Ñan, o Camino Inca. Después hubo varios intentos y aún seguimos en ello, pero uno muy importante se produjo a mediados del siglo XIX. Un invento estaba cambiando el mundo: el caballo de hierro, es decir, el ferrocarril.
ferrocarriles surgen en Inglaterra en la época de la Revolución Industrial, implicaban la aplicación de la tecnología de la máquina de vapor al transporte. En el mar surgió el barco a vapor y en tierra era pues el ferrocarril. El primer ferrocarril me parece que corre hacia 1825 y surge en la minería, porque era en ese sector donde la necesidad de trasladar grandes cargas era mucho más acuciante. De hecho, ya en siglos anteriores se habían utilizado vagones con ruedas metálicas sobre rieles, pero tirados por caballos o mulas, de manera que lo que se hizo fue reemplazar la tracción animal por la tracción de la máquina de vapor. Uno de los problemas del país era su geografía tan intrincada, ¿no? Recordemos que un funcionario virreinal arrugó un papel y se lo presentó al rey de España diciéndole: así es el territorio peruano, ¿no? Como un papel arrugado. Creo que esto nos daba una idea gráfica de los problemas para la comunicación en el Perú. Territorio montañoso, lleno de abismos o quebradas, y en la costa el desierto árido, donde no se podía usar la rueda. Apenas iniciada la República, existían planes para hacer ferrocarriles en el Perú. En 1826 se presentó el primer requerimiento para construir una línea férrea entre Lima y el Callao. Pero todos estos planes tuvieron que esperar hasta mediados de siglo y empezaron a concretarse gracias al dinero del guano. Fue así que en 1845 se expidió el decreto y en 1848 se firmó el contrato para la construcción del primer ferrocarril del Perú. Sheijando mencionaba, ¿no? Los ferrocarriles eran el espíritu de los tiempos, ¿no? Nadie estaba exento de los beneficios que los ferrocarriles iban a traer. Aparte de modernidad, también se habla de civilización, de poder acercar a los pueblos, ¿no? Entonces era toda una cadena de beneficios que no solamente económicos, ¿no? Sino también sociales y culturales. La concesión del ferrocarril Lima-Callao le fue otorgada a dos empresarios locales. Se inauguró en 1851, cubriendo una distancia menor a 14 kilómetros entre el muelle del puerto y la estación de San Juan de Dios, ubicada en la actual Plaza San Martín. Los primeros ferrocarriles son los que unen a Lima con el mar, ¿no? Entonces el primero es el ferrocarril Lima-Callao, que se hizo fácilmente, podríamos decir, porque es un camino más o menos llano y existía ya un camino carretero que es el antecesor del ferrocarril por el que circulaban carretas, de ahí el nombre de camino carretero, que había hecho el virrey O'Higgins a comienzos del siglo XIX. Estamos en la heroica ciudad de Tacna, en el extremo sur de nuestro país, ciudad doblemente peruana, y hemos venido hasta aquí para hablar del ferrocarril Tacna-Arica, que también es heroico y por supuesto un monumento histórico. Pero esta era una cuenca pues increíble, porque era Arica, Tacna y toda la República de Bolivia, con ciudades que en ese momento estaban en la total opulencia, ¿no? Un país tan rico como Bolivia transcurría o comerciaba por Tacna y Arica. Por eso que se dio esta prioridad y por eso el éxito que tuvo este ferrocarril por muchos años. Decimos
Sabemos que el ferrocarril Tacna-Arica es un monumento histórico por varios motivos. Primero, porque fue el segundo que se construyó en nuestro país. En 1855, en diciembre, de hecho, de 1855, entró el primer tren a Tacna y el 1 de enero del año siguiente, en 1856, comenzó su recorrido diario Tacna-Arica. Por ese entonces gobernaba nuestro país el mariscal Ramón Castilla y Arica era parte del Perú. Además, es el tren más antiguo que sigue en pie y está, como ven, en pleno funcionamiento. El ferrocarril Tacna-Arica fue dado en concesión por 99 años. Cuando los chilenos ocuparon Tacna y Arica, este tren pertenecía a la empresa inglesa Arica and Tacna Railway Company y no pudo ser expropiado por una cláusula específica del Tratado de Ancón. En 1955 el ferrocarril regresó al Estado peruano. Ya para entonces Tacna se había reincorporado a la patria y el tramo del ferrocarril que quedaba en Arica también quedó como una posesión peruana. El ferrocarril Tacna-Arica tiene una extensión de 62 kilómetros y actualmente es administrado por el gobierno regional de Tacna. Todavía he visto el ferrocarril en toda su plenitud, en toda su, claro, cuando era pues la locomotora, ¿no? Con 2 salones, 3 salones de segunda y el salón de lujo, con su comedor que todavía está por allí. Eso es, he visto esas épocas en que realmente están en todo su apogeo, ¿no? Como dice Basadre en La Vieja Historia precisamente, lo que significaba el ferrocarril para Tacna, la gente iba a esperar a los viajeros, iba a ver quiénes viajaban, era un divertimento, era algo un motivo de reunión social para la época. Al llegar a Arica, Basadre recuerda lo siguiente. Luego de 4 interminables horas en aquella época, se divisaban la bahía, el Morro, que es donde yo estoy, en este momento las casas del puerto y el mar. Seguimos en Tacna y en plena avenida Leguía nos hemos encontrado con este ferrocarril que es una verdadera pieza de museo. Este ferrocarril iba de Mollendo a Puno, pasando por Arequipa y de ahí a Cusco, pasando por la cordillera de los Andes. Es realmente impresionante. ¿Vamos a conocerlo? Este tipo de vagón se conoce como coche cama y este espacio se llama cabina dormitorio. Este ferrocarril fue importado de Inglaterra en 1921, en pleno oncenio de Leguía, que si recuerdan fue de 1919 a 1930. Como pueden ver, este lugar se encuentra prácticamente intacto. Todo lo que vemos aquí es original y está sumamente bien conservado. Miren este detallazo, díganme si no es de lujo, ¿ah? Aquí, un lavatorio, un cañito para el agua. Una vez que terminabas de lavarte las manos, cerrabas y el agua
se iba por ahí. Todo un lujo. Este tipo de ferrocarriles, o de vagones, mejor dicho, se conoce como pullman. El tercer ferrocarril construido en el Perú fue el Lima-Chorrillos, inaugurado en 1858. Fue llamado popularmente el ferrocarril inglés. Recorría tramos de la actual vía expresa del Paseo de la República, hasta llegar al balneario de moda en aquellos tiempos, Chorrillos. Se hace el ferrocarril a Chorrillos, con estaciones en Magdalena, Miraflores, Barranco, y que va a poner de moda los baños de mar, que fue un descubrimiento de los limeños, y entonces hacer la excursión a los balnearios, como pasó a llamarse, fue un tema del fin de semana de los limeños, ¿no? En esta primera etapa, los ferrocarriles fueron construidos con capitales privados, pero a partir de 1860 se produjo un cambio en el sistema. El gobierno hacia 1860 lo que hace es dar una ley en donde todos los proyectos grandes e importantes ya no iban a ser dados por el Ejecutivo directamente, sino que iba a tener que pasar por el filtro del Congreso. Tenía que ser el Congreso el que aprobase esos proyectos. Luego de la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos, sobrevino un periodo de estancamiento que duraría hasta 1868. En una década, solo se colocaron 15 kilómetros de vías férreas en todo el país. Muchas veces los empresarios no cumplían con los tiempos de inicio de obras y pedían prórroga y a la par tampoco cumplían. Entonces se cancelaba la concesión y había que volver a retomar todo el proceso de convocatoria para los proyectos. En la década de 1860, políticos como Manuel Pardo sostenían que mientras no se resolviera la carencia de vías de comunicación capaces de acercar a productores y consumidores, el Perú no se convertiría en una nación próspera. El lema de Pardo era convertir el guano en ferrocarriles. Cuando surge el apogeo del guano, al comienzo hay ciertas dudas sobre la duración que va a tener este auge, y recién cuando se toma conciencia de que es una cosa que puede durar varias décadas y no solo unos pocos años, se piensa en qué invertir esta cantidad de dinero que el Perú estaba disfrutando. Y Manuel Pardo, junto con otros dirigentes de la época, pensaron que lo más sensato era invertirlo en ferrocarriles. Esta fue la gran apuesta de esa generación. Regresamos con el Ferrocarril Central Andino. 1876. Esperamos verlo. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Entre 1868 y 1876 se produjo un periodo de auge en la construcción de ferrocarriles. En primer lugar, debido a la inversión del gobierno, y en segundo lugar, a la inversión privada. De los 100 kilómetros de líneas férreas que existían en 1868, llegamos a tener 1.500 kilómetros en 1879. El presidente José Balta convirtió al Estado en un verdadero promotor ferroviario. Su joven ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, fue el impulsor del contrato Dreyfus. Con este aval, el Estado peruano adquirió grandes préstamos y emprendió la construcción de una decena de líneas férreas. En la época del guano, el Perú adoptó la
La mala estrategia, diría, de gastar hoy el dinero de mañana, ¿no? Esto debido a que el guano, si bien produce ingentes riquezas, lo hace de una forma irregular y con cierto retraso, porque desde que tú extraes el guano hasta que lo transportas y lo vendes y cobras, pasan 2 o 3 años. Entonces, en esa época, el Perú vivía, el Estado peruano, de los préstamos que le hacían los propios consignatarios o la banca europea. Y luego este préstamo se pagaba con la venta del guano. El Estado peruano quedaba fuertemente endeudado contra un proyecto que debía producir ingresos que permitan pagar el préstamo. Y esto fue la aritmética financiera no funcionó. El presidente Balta encontró en el ingeniero norteamericano Henry Meigs al hombre indicado para concretar sus ambiciosos proyectos. Meigs fue un personaje controvertido. Había ganado reconocimiento por haber construido ferrocarriles en Chile. La primera tarea que se le encargó en el Perú fue la construcción de la línea Mollendo-Arequipa. Yo creo que es un hombre, como tantos en la historia del Perú, que tiene pues un aspecto positivo y uno no tan positivo. Es decir, por ejemplo, se acusa de que corrompió a muchos funcionarios porque le desesperaba la lentitud de los trámites, del procedimiento de la política, de la falta de proveedores, y entonces procedía a corromper a los funcionarios para que voten a favor del proyecto, no pongan trabas. Ese podría ser su lado oscuro, digámoslo así. Su lado positivo es que había muy poca experiencia en el mundo de construir ferrocarriles de montaña, es decir, que subiesen 4.000 metros de altura en un trecho corto de kilómetros. Los ferrocarriles fueron un proyecto muy interesante, pero al parecer, como en muchos otros casos, el problema principal fue la política. Creo que debió hacerse las líneas que la economía demandaba más imperiosamente. Por ejemplo, la línea de Cerro de Pasco al Callao o a Huacho, que era la otra opción. En vez de hacer el ferrocarril Arequipa-Puno, que fue el primero que se hizo, ¿no? Y que económicamente no era tan rentable como la línea del Callao de Huacho a Cerro de Pasco. ¿Por qué se hizo esto? Porque la política fue la que dictó las líneas y no la economía. Lo que buscaban los peruanos del siglo XIX era comunicar al país con el océano Atlántico. Pero estábamos muy lejos en la cuenca del Pacífico y llegar hasta el Atlántico, la cuenca comercial más jugosa por ese entonces, iba a resultar muy difícil. Nuestro sueño era llegar al Atlántico. El río Amazonas parecía nuestra avenida natural para salir al Atlántico. El asunto era cómo llegar a los ríos navegables de la Amazonía. Y para esto los ferrocarriles iban a unir la costa del Pacífico con los ríos navegables que llevan al Atlántico. La idea era que llegaran al Marañón, al río navegable o al Guayaga. Y en el caso del sur, pues a los ríos Tambo, Perené. Este era el plan de los ferrocarriles en general. Y fíjate, creo que en ningún caso llegó a ocurrir, ¿no? Solo en el de Arequipa, que llegaba hasta el lago Titicaca. Y de ahí de que del lago Titicaca ya podría salir al Atlántico, lo que no llegó a pasar. Y Tocino, ¿qué te pareció viajar por ferrocarril a lo largo del Perú? Ha sido toda una novedad. Yo no sabía nada de los ferrocarriles y hoy hemos viajado por las rutas de Lima-Callao y Tacna-Arica. Pues a mí me parecía muy interesante lo que se dijo acerca de la geografía de nuestro país y que era como un papel arrugado. Por eso las vías ferroviarias eran la manera ideal para conectarlo. Sí, primero se conectaron todas las regiones gracias al Capacñán y a mediados del siglo XIX ya fue gracias a los ferrocarriles del Perú.
Y si bien el ferrocarril tenía como necesidad primaria transportar productos de minería a lo largo del país, no podemos negar que tuvo un impacto positivo en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y las estaciones se volvieron puntos de encuentro para los viajeros. Los ferrocarriles también permitieron que algunas personas pudiesen conocer el mar y permitían que muchos productos llegasen de un rincón a otro de nuestro país. Esta ha sido solo la primera parte de esta historia, en la cual hemos conocido las rutas de Lima Chorrillos, Tacna Arica y Lima Callao. En la siguiente parte conoceremos muchas más rutas. ¿Va a haber segunda parte? ¡Qué bonito! Pero ahora llegó el momento del reto. Antes de empezar con él, no te olvides de resolver las preguntas que dejamos al inicio del programa. Ahora, el reto es el siguiente. Deben desarrollar un afiche que invite a las personas a viajar en alguna de las rutas que hemos conocido el día de hoy. Puede ser Tacna Arica, Lima Callao o Lima Chorrillos. Deben señalar sus características principales y nombrar las razones acerca de por qué debemos viajar a través de ellas un día. Les va a ayudar mucho si antes de hacer este afiche resuelven las preguntas que dejamos a inicio del programa. ¡Otra vez harán trabajo de publicistas! Así es, Tocino. Y cuando terminen, ya saben, todo al portafolio. ¿Y la próxima ruta cuál será? ¿Tacna Tumbes? ¿Cajamarca Puno? Pues Tocino habrá que esperar para verlo en el siguiente programa. Eso es todo por hoy. ¡Chao, chao!